A cada uno de ustedes, Dios les bendiga grandemente. Estamos analizando la Biblia en estos días y vamos a revisar la palabra del Señor con una victoria tremenda en este día maravilloso. Con victorias, con la ayuda del Señor, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. En el libro de Josué capítulo 6, dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y si esos 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo, diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Amados hermanos, esta es una historia muy maravillosa, como nos muestra una gran victoria la palabra de Dios hacia nosotros como pueblo de Dios. Nosotros conocemos esta historia, la mayoría de nosotros, que Jericó tenía unos muros en su ciudad fortificada. Eran altos, eran grandes. Se cree que era una de las primeras ciudades, una de las ciudades más fortificadas, una ciudad muy antigua, y era muy difícil tomar esta ciudad. Era tan especial y grande y fuerte esta ciudad que regularmente querían tomarla para tomar posesión de ella y adueñarse de la ciudad. Pero como era una ciudad con unos muros tan grandes, tan fortificados, con un espesor tremendo, era difícil adueñarse de la ciudad, era difícil tomar la ciudad. Ahora Josué, ellos venían de una victoria. Habían hace poco ellos cruzado el río, venían de Jordán, del río Jordán. Entonces se encuentran y se topan con esta ciudad, y Dios ya había hablado con su hijo Josué para que pudiese tomar esta ciudad. Bendito sea Dios, porque Dios se la había entregado esa ciudad a ellos, pero no prácticamente para que habitaran allí, sino que Dios les quería dar una victoria, porque Dios es un Dios de victoria y Él nos da victoria a nosotros, sus hijos. Pero el asunto es que Dios no manda a sus hijos a pelear con espada, en una batalla campal, en una guerra, usando arcos, usando espadas, escudos, usando diferentes estrategias, sino que Dios les quiere entregar esta victoria de otra manera. Y allí es donde viene la victoria de nosotros, los hijos de Dios, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios.
Nosotros tenemos que tener nuestra fe puesta en Dios, de que Dios nos va a dar la victoria, de que Dios está con nosotros y es lo suficientemente fuerte y poderoso para poder dar la victoria a sus hijos. Y muchas veces no quiere Él que nosotros peleemos con nuestra propia fuerza, sino quiere que nosotros aprendamos a confiar en el Todopoderoso, en el Hacedor de milagros, amados hermanos, porque no es nuestra la guerra, sino de Él. Bendito sea Dios. Entonces Dios le muestra al pueblo la victoria de que ellos rodeen la ciudad, la rodeen con hombres cantores, con los sacerdotes que llevaban el arca, con hombres también de guerra, pero que rodeen la ciudad tocando los instrumentos, tocando estas trompetas hechas de un cuerno, ¿no? Bendito sea Dios. Entonces esto lo tenían que hacer por 6 días y al 7º día tenían que hacerlo 7 veces. Bendito sea Dios. Y luego, cuando eso se cumpliera, tenían que tocar los instrumentos, estas bocinas, estas trompetas, y lanzarían un grito tan fuerte, un grito poderoso, como un grito de victoria, un grito de batalla. Y los muros, por más duros, por más fuertes y grandes que eran y que nadie los podía derribar, iban a caer. Bendito sea Dios. Pero antes de eso, Dios ya había hablado con Josué, con su hijo, con su siervo, así como Dios muchas veces ha hablado con usted y le anticipa la victoria, le adelanta la noticia, le adelanta la victoria, para que en el momento en que nosotros nos veamos con unos muros tan grandes que no podamos saltar, que no podamos sobrellevar ese peso de esos muros, nosotros confiemos en Dios, y que muchas veces no vamos a tener que hacer más nada sino confiar en el Señor, y Él se va a encargar de derribar esa muralla, ese muro que no podemos pasar, que no podemos saltar, que no podemos derribar con nuestra fuerza humana. Eso lo hace el Dios poderoso en el cual nosotros servimos. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Entonces esto ocurrió, y cuando ellos lanzaron ese grito liderados por Josué, los muros decayeron. Alabado sea Dios. Pero ¿sabe qué cosa? Muchas veces nosotros tenemos que trabajarle al Señor. Muchas veces Dios nos da, sí, nos da la victoria, pero nosotros también tenemos que tener ese compromiso con Dios. No todo Dios lo va a dar en bandeja de plata, no todo Dios lo va a dar tan fácilmente, sino que Él quiere que también sus hijos aprendan a confiar, aprendan a servirle, aprendan a batallar. Alabado sea Dios. Él dice su palabra en los evangelios que Jesús es la vid verdadera, nosotros los pámpanos, y separados de Él nada podemos hacer. También dice su palabra que el que guarda su mandamiento, el que cumple su palabra, el que anda en su palabra, cualquier cosa que le pida al Señor, Dios se la va a conceder, porque guardamos su mandamiento. El que guarda su palabra tiene esa bendición de que cualquier cosa que le pida al Señor, si está bajo su voluntad y no para gastar en nuestro deleite, Dios está dispuesto a darnos. Pero a veces Dios no nos da a nosotros cuando le pedimos. ¿Será que no guardamos su palabra? Gloria al Señor. ¿Será que nos falta cumplir algunas cosas? Mire lo que dice el versículo 11. Así que Él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. A veces nosotros, ¿a qué vamos? A dar vueltas, vamos a trabajar. Ellos fueron a dar vueltas, fueron a cumplir el propósito de Dios, fueron a cumplir lo que dijo Josué. Pero a veces nosotros no cumplimos lo que dice nuestro pastor. A veces nosotros tenemos que ir a la iglesia, allí dar las vueltas, allí trabajarle al Señor, y luego ¿qué? Como dice aquí, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y nosotros luego que vamos a trabajar, nos devolvemos ¿a dónde? A nuestro hogar, con nuestra familia, a almorzar, a tomar once, a pasarlo con nuestros familiares. Volvemos a nuestro campamento. Pero ¿qué fuimos a hacer antes? Fuimos a cumplir con la voluntad de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como dice Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una comunión, una confraternidad, una unión de equipo, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero a veces nosotros no cumplimos esa labor de ir a bendecir al Señor y dar esa vuelta y a cumplir lo que dijo Josué, lo que dice el pastor de la iglesia, lo que dice nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Y nos devolvemos a nuestro campamento, nos devolvemos a nuestra casa con bendición, porque le fuimos a servir al Señor. Pero eso significa que nosotros, para que Dios nos bendiga, también tenemos que trabajarle al Señor.
Él dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Él nos llamó para trabajar, no nos llamó por cola, nos llamó para ser reyes, sacerdotes, para trabajar en su ministerio. Que dice que Él constituyó a algunos apóstoles, profetas, pastores, maestros, y dijo que dio dones a los hombres. ¿Para qué? Para trabajar en la iglesia, para que nos edifiquemos. Él amó tanto a la iglesia que repartió ministerio para la edificación de la iglesia, para que la iglesia crezca, avance, madure. Entonces puso trabajadores. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos en aumento, en escalafón, vayamos aprendiendo cada vez más y no seamos perezosos, sino como dice el apóstol Pablo a los romanos, que nosotros tenemos que ser diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviéndole al Señor. Pero a veces nosotros queremos pasar en nuestro campamento y queremos que Dios cumpla todas nuestras cosas, nuestros caprichos, pero nos vamos a dar a Jericó a dar las 7 vueltas, nos vamos a dar la vuelta y a tocar trompeta y a cargar el arca. Somos flojos, perezosos y queremos que Dios nos cumpla todo y que Dios nos dé la victoria, pero hay que trabajarle al Señor y después volver al campamento. Primero Dios y después el campamento. Primero servirle a Dios y después la casa, después compartir con sus familiares. Si usted tiene una visita, déjela para después. Vaya a tocar trompeta, vaya a trabajarle al Señor. Bendito sea su nombre. Dice, Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Emprendían nuevamente lo mismo. Mire que se levantó de mañana, bendito sea Dios. De mañana, buscando la presencia del Señor, apenas raya el alba. Buscando, llenándose de Dios, pero a veces somos flojos y queremos que Dios nos dé la victoria. Pero cuando nos levantamos para llenarnos de Dios, ¿se da cuenta que Dios quiere darnos la victoria? Pero también nosotros tenemos que hacer lo que hizo Josué. Dios le dio una instrucción a Josué, él obedeció la instrucción y echó a mandar este trabajo, lo empezó a llevar a cabo. Empezó a agarrar gente de confianza, gente esforzada y valiente, empezó a trabajarle al Señor, pero a veces nosotros no queremos trabajarle al Señor. ¿Cuándo van a venir la victoria? Gloria a Dios para siempre. Entonces, amado hermano, esto es una victoria para nosotros. Esta palabra nos ayuda a que nosotros, si queremos victoria en el Señor, Dios está con su mano extendida, pero Él quiere también vernos trabajar, amados hermanos. Mire que esto también tiene mucha similitud en el ministerio de Jesucristo, cuando Jesucristo estuvo en su ministerio terrenal. Alabado sea Dios. Jericó, amado hermano, era una ciudad fortificada, era una ciudad que sufrió por destrucción, sufrió ruina, sufrió juicio, derrumbe, pero también fue una ciudad en los tiempos de Jesús que trajo restauración para algunos. Maravilloso eso, ¿no? Bendito sea el Señor. Tenemos el caso de Bartimeo, el ciego. Jesucristo andaba por ahí por Jericó, donde fue derribado los muros, pero este hombre empieza a pedir misericordia. Dice Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No conocemos la historia. Jesucristo pasa, se detiene, manda a sus discípulos que lo traigan, están frente de él y dice, ¿qué quieres que te haga? Él dice que recobre la vista y Jesús se la hace recobrar. ¿Y qué pasa? Que las tinieblas de los ojos se le van. Se le van las tinieblas, pierde la ceguera y empieza a ver una restauración. ¿Dónde? En los lugares de Jericó, cerca de Jericó, donde una vez hubo juicio, donde el Dios Todopoderoso trajo juicio, derrumbe, porque los hijos de Israel, los hijos de Dios, fueron allí a la ciudad y derribaron todo, acabaron con todo. Bendito sea Dios. Se llevaron algunas cosas de oro, de plata, de hierro, pero todo lo demás fue destruido y la ciudad fue quemada. Fue una destrucción. Bendito sea Cristo. Pero ahora en Jericó Dios empezaba, por Jesucristo su Hijo, a traer una restauración para algunos. Tenemos el caso de Zaqueo, cuando Jesucristo pasaba por Jericó. Conocemos que Zaqueo se subió al sicómoro, ¿no? Y para ver al maestro. Y el maestro dijo, necesario que descienda porque hoy tengo que posar en tu casa, ¿no? Y después se encuentra ahí con
Saqueo, y él tiene un arrepentimiento. ¿Qué dice él? Lo que he hecho lo voy a restaurar, lo voy a multiplicar, me arrepiento, bendito sea Dios. Y Cristo le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, una restauración, una transformación, donde una vez hubo juicio, ahora Dios, por Jesucristo su Hijo, su ungido, traía restauración. Gloria al nombre del Señor. Había restauración para algunos. En los tiempos de Josué, Dios derribó los muros. Y en los tiempos del Hijo de Dios en la tierra, derribó también muros, pero muros diferentes. Alabado sea Dios. Diferentes tipos de muros, diferentes tipos de barreras, de murallas espirituales, murallas de comunidades, murallas sociales. Eso derribó Jesucristo. Bendito sea el Señor. Como que se comenzaba a repetir la historia, pero en otro ámbito. Bendito sea Dios. La ceguera de Bartimeo, hermano, era como un muro, una muralla. No le permitía ver al hombre. Era una muralla de tinieblas. Eran unos muros grandes que, por más que Bartimeo quizá buscaba médicos, doctores, como era ciego, quizá era también pobre porque mendigaba. Entonces no tenía los recursos para derribar esos muros de ceguera, esos muros, esa muralla de tinieblas que no le permitía ver. Pero pasó Jesucristo, y así como su Padre, el Dios Todopoderoso, derribó con el grito de victoria de Israel, derribó las murallas, derribó los muros. Hoy Cristo en Jericó también empezaba a derribar unos muros, la ceguera del hombre. Qué bonito el Señor, ¿no? Maravilloso. Tenemos el caso de Bartimeo. Bartimeo tenía un muro en su comunidad, en su ambición, en su corrupción, en su riqueza. Él tenía un muro que lo dividía. La gente, porque los recaudadores de impuestos en esos tiempos, la gente no les tenía un gran aprecio, porque ellos eran ambiciosos, se corrompían. Pero en este caso también lo era para Saqueo. Él tenía un muro en su comunidad. La gente lo despreciaba, no lo quería, y él sentía el rechazo, él sentía que la gente lo despreciaba. Él tal vez quería ser feliz, su riqueza no lo hacía feliz, por eso sube al sicómoro, para ver a Jesucristo, porque quiere tener un encuentro con el dador de la vida. Y ese muro social, ese muro en la comunidad, no lo podía derribar. Solamente uno tenía que pasar y hacer un cambio en él, y era el que derriba los muros. El que derribó los muros que nadie podía derribar en Jericó, los derribó. Ahora es su Hijo, Jesucristo, empezaba a derribar muros de ceguera, de tiniebla, y empezó a derribar esa barrera, esa muralla que Saqueo no podía quitar. Cristo la derribó. Qué bonito esto, ¿no? Cómo Dios nos da la victoria, hermano, a través de que nosotros empezamos a confiar en el Señor. Josué tuvo que confiar en el Señor, respaldarse en Dios para que todo esto pudiese seguir adelante. Si tú quieres seguir adelante, si tú quieres tener victoria, confía en Dios, busca de la presencia del Señor, ve a servirle con toda a la congregación, con los hermanos, empieza a madrugar, empieza a vigilar, empieza a leer su palabra para que tenga victoria. Quizás Dios tiene una victoria en tu casa, en tu familia, en los que no conocen a Jesucristo. Quizá hay una victoria en tu trabajo, quizá hay una victoria espiritual para ti personal, una victoria de sanidad, una victoria en tu ministerio, una victoria en tus cargos, en donde tengas. Pero trabájale al Señor, levántate de mañana como Josué, ve a la iglesia, da la vuelta, toca trompeta, trabájale a Cristo para que Él empiece a derribar los muros. Y si no puedes verlo todavía, esfuérzate un poquito, que Dios no todo lo da en bandeja de plata, quiere que tú te esfuerces, quiere que tú, como el ciego Bartimeo, que dio su último esfuerzo, por cuando todos lo hacían callar, calla, y él aún más fuerte gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él aún así se levantó, hizo andar. Esos caminos eran pedregosos, eran con tierra, no habían calles pavimentadas. Entonces él aún así dijo: no se me puede escapar el Señor, me voy a esforzar un poquito más, porque yo sé que me puede dar la vista, pero voy a dar un grano de arena también. Igual Saqueo dijo: no puedo ver al maestro por la multitud, voy a esforzarme un poquito, me voy a subir al árbol para ver al Señor. Bendito sea Dios. Josué también dijo: hay que darle hoy nuevamente una vuelta a la ciudad, que es grande, me voy a levantar de temprano de mañana y voy a echar a andar el equipo para que todos podamos trabajarle al Señor. Y sucedió la victoria. Si tú quieres victoria, trabájale al Señor. Soy Alexi y estos son los días de victoria. Que Dios te bendiga.